Estamos de vuelta, disculpe, tuvimos unos problemas técnicos, ya estuve dialogando. Para los que se están conectando ahora, estamos teniendo nuestra primera clase donde vamos a estar hablando de la teología y la adoración con mi amigo Carlos, que él está aquí presente. Así que vamos a empezar nuestra clase el día de hoy de la teología y la adoración. Aquellos que están presentes, bienvenidos. Bienvenidos aquí a nuestra primera clase de Bienvenidos a nuestra casa, donde vamos a estar dialogando de la teología y la adoración. Si se están conectando ahora, muchos saludos, bienvenidos. Eh, Me parece que por ahí Está mi estamos. amigo Carlos. Yes, ¿Cómo después de estás? 20 minutos, estoy muy bien, gracias a Dios, brother. Dios les bendiga a todos y a todos los que nos pueden estar viendo. Déjame ver cómo puedo acomodar esto, porque lo estábamos tratando de hacer desde la computadora, pero me indican que no se puede desde la computadora. Y vamos a ver cómo nos organizamos aquí. Voy a cerrar acá. Entonces, yo no tengo como que mucho lugar donde poner el celular, pero vamos a conseguir. No te Que Dios preocupes, nos te ayude, entiendo. que Dios nos ayude, Andamos igual. que Dios nos ayude en este proceso. Espérate, vamos a ver, haciendo regueros aquí. Ok, yo creo que por ahí vamos. Ahí, ¿ves? Bastante bien, ¿verdad? Me ven a Sí, mí ahí sí y yo me te ven veo muy bien. y ven el abanico. Y ven el abanico, ¿verdad? Y el área importante, que es el área del café. Así que, Sin café no Dios los vive, Carlos. No bendiga. puedes vivir sin café. Brother, sería muy difícil. Aquí estamos con un cafecito que me quedó sabroso, pero pues no estás aquí como para poder opinar del café. Tú sabes que Eh, Creo que se te fue ahí, creo que te estoy viendo otra ahora, vez. no sé por qué la cámara no me está funcionando hoy, pero da un momento. Ok. Y ahí estamos. Bueno, ¿me puedes ver? Carlos, te frisaste. Si no fue Carlos, a ver si lo puedo invitar otra vez. Disculpen los inconvenientes. Como empecé hablando, cuando hablamos esta mañana, cuando empezamos, empecé a hablar de los diferentes tipos de características que debe tener un líder de adoración. Dije que todos somos llamados para adorar, desde el más pequeño hasta el más grande. Empecé a hablar que no somos animadores, sino que somos Judá. Judá significa personas que alaban a través de la gratitud. Y yo pienso que todos somos adoradores porque podemos darle gracias a Dios por cualquier cosa, hasta por habernos levantado, porque gracias a su misericordia es que hoy usted está despierto, usted está vivo hoy. Así que por eso somos llamados a ser Judá y no a ser animadores. Y no somos pacificadores, sino somos provocadores, somos los que provocamos la adoración. Carlos me dijo que le pasó algo a la cámara, so estamos esperando a ver que regrese. Discúlpenos personas, es la primera vez a cada uno. La primera vez que nos pasa ahí, yo creo que se está volviendo a unir. Ahora sí. Carlos, ahí está, de regreso. Yes. Eh, También hablábamos de que no es un gran evento, sino somos portadores de su gloria. Fuimos llamados a ser portadores de su gloria, cada uno de nosotros como adoradores. Somos portadores de su gloria. Nuestra voz no es un entretenimiento, sino es un arma. Cuando usted siente que hay algún problema o el enemigo lo está atacando, usted siente que no puede más, yo sé que a través de la adoración Dios va a cambiar su vida, porque es un arma poderosa contra el enemigo. También hablamos que no somos víctimas de la registrancia, sino los que rompemos la atmósfera. Los adoradores somos los que rompemos la atmósfera.
y también no somos para estar sacando un ensayo retórico que hacemos todos los días, sino es soltamos nuestro avivamiento en un momento tan difícil como el que vivimos en estos momentos del COVID-19. Creo que la adoración puede cambiar la atmósfera. En vez de estarnos, sabemos que hay momentos difíciles donde personas están pasando una enfermedad en estos momentos de este COVID, o hay otras personas que están, ¿verdad?, estresadas, con ansiedad. La adoración lo cambia todo, la adoración cambia la atmósfera. Así que, Carlos, ya estás de regreso. Yes, estamos aquí. Dios los bendiga a todos. Qué gusto poder estar acá con ustedes. Estamos, como mencioné ahorita, aquí con un buen café, muy buena compañía y nada, aquí estamos. Bendiciones a todos los que nos pueden estar viendo en vivo y a los que tal vez nos van a estar viendo más adelante. Y otra vez, gracias Eso es. por la oportunidad. Entonces, Carlos, nosotros estamos hablando de la teología de la adoración. Me gustaría que me dijeras, ¿qué exactamente es la adoración? Porque antes de nosotros poder hablar mucho más profundo de lo que es la adoración, ¿qué es la adoración? ¿Cuál es su significado y su definición? Pues mira, dame un minutito, estoy tratando de coordinar las notas que las tenía aquí en la computadora, pero dame un segundito. Ok, ¿me ves, verdad? Claro que sí. Ok, perfecto. Es que como tenía todo en la computadora, tenía el video en la computadora, entonces las notas en el celular, y ahora todo cambió. Ahora tengo que pasar las notas las notas a la computadora y entonces mirar desde el celular. Así que, bien. Bueno, me estás pidiendo básicamente de lo que es la definición de adoración. Eh, y tú estás buscando o estás pidiéndome un significado técnico, práctico, tipo Real Academia Española, o está Pues todo más bien tipo una de, definición. Ok, yo pienso pues que mira, vámonos por todos los tipos porque tenemos que conocer todo su significado, ¿no? me parece bien, me parece bien. Eh, yo había estado buscando y en varios lugares la palabra como tal adoración básicamente lo que habla es de amor o cariño profundo hacia algo, como un amor profundo, un deseo profundo hacia algo. Y también habla de postrarse y también habla de rendir culto. Así que básicamente lo que es la adoración es la acción de rendir culto. Mm, Eh, varias palabras eh, en la Real Academia Española básicamente lo define como un tipo de reverencia, básicamente reverenciar y qué reverenciar sino otra cosa que, un alto respeto mm, hacia algo, es postrarse, lo mismo, amar con extremo y también lo define como gustar de algo en extremo, como que mucho. Por ejemplo, y no estoy diciendo que yo adoro el café, pero a mí me gusta mucho el café. A mí me gusta mucho el café, al punto de que no necesariamente es bueno, pero si no lo bebo, estoy como que no me siento bien, me comienza a dar dolores de cabeza, me pongo medio de mal humor a veces. Y es porque algo te falta. Y yo creo que eso es lo que se refiere también la adoración. Si es y este gusto extremo por algo que si no lo tienes te provoca algún tipo de desbalance. interesante porque en cierta manera estás diciendo que si no tomas café te da hasta dolor de cabeza. Claro, no estamos diciendo que el café, ¿verdad? En nuestra adoración, no adorar el café. Claro, Pero claro. eh, es interesante porque en cierta manera es como un tipo de adicción, ¿no? Nuestra adoración debe ser como un tipo de adicción, debe ser adicto a la adoración. Adicto
Yo creo que si te fijas, si seguimos con la misma analogía del café, que está bien interesante, de hecho, es lo que provoca, es lo que te hace sentir el café. El, Mm, en mi caso, por ejemplo, si yo no bebo café por las mañanas, estoy dormido hasta el mediodía. ¿Me entiendes? Y estoy así como decimos en Puerto Rico, morroso, así con sueño, con la cara hinchada y todo lo demás, aunque ya de por sí mi cara es ya está hinchadita. hinchado. Pero ya está hinchada. Oye, pero eso lo podía decir yo, tú no. Eh, y entonces es eso, es lo que provoca, es lo que te hace sentir la Mm, adoración. En el momento de adoración, el momento de adoración, es un momento de intimidad entre tú y Dios, un momento donde hay conexión entre tu expresión de gratitud, expresión de alabanza al Dios Todopoderoso y Dios. Y eso provoca en ti alegría, eso provoca en ti paz, eso provoca mm, en ti tantas muy buenas emociones que eso es lo que, como tú mencionas, lo puede, por eso es que lo puedes comparar con algo como adictivo, ¿no? Que quieres ujú, siempre volver a eso. mm. Ok, wow, interesante. Entonces, pero entonces, estamos hablando del término de la Real Academia Española, pero ¿qué me dice la Biblia, verdad? Porque muchas personas, sin ofender a nadie, pues que pues eso es una definición secular, ¿verdad? Aunque tiene yo lo tomo como algo importante. Pero ¿qué me dice la Biblia? O sea, ¿qué significa la adoración en la Biblia, per se? Bueno, en el término, hay un término hebreo que honestamente no sé bien cómo pronunciarlo. Me parece que es shakah. Y entonces ese término básicamente lo que dice es, a lo que se refiere es a inclinarse, a postrarse ante algo o ante alguien. También habla de tener contacto, tener cercanía, es este querer estar con esa otra persona. Claro. Hay otro término que habíamos comentado anteriormente cuando habíamos hablado, y es el abad, que básicamente lo relacionan también con el detalle de la adoración. Um, en el Y eso es en el griego, hebreo. eso es en el hebreo. Ahora, hay Ok. otros términos también en griego que se encuentran ya en el Nuevo Testamento, que más bien lo que hacen es que lo refieren o lo conectan con la palabra homenajear. En las notas que habíamos estado hablando, a mí me pareció bien interesante ese concepto de homenaje. Es rendir Ujú. homenaje a algo. Tú le rindes homenaje a alguien le rindes homenaje a alguien cuando ha hecho algo grandioso, algo extraordinario en tu vida. Así que lo que es la adoración es básicamente es un momento de reconocimiento de lo que Dios, en este caso, que es lo que estamos hablando, de lo que Dios ha hecho en tu vida. Mm. En cierta manera me gusta porque la otra vez como estamos dialogando, hay un sentido, una definición más en el hebreo que también está conectada en el griego, que es besar, denota mente, es inclinarse y besar, pero en contacto. Hay una canción de Marcos Brunet que dialogamos esa vez, que me fascina porque dice la de y beso tus pies delante de todos. Yo creo que es algo muy interesante porque cuando tú besas a algo es porque tú lo amas. O sea, tú lo aprecias. O en cierta manera esa canción es teológicamente correcta, pero lo que me gusta es que cuando tú besas, tú amas apasionadamente. Y yo creo que no hay nada más hermoso que entrar a la presencia de Dios, homenajearlo, postrarlo y besar sus pies. Yo creo que esa conexión de los tres es esencial en la adoración. Ese es el significado. Yo conectaría, ¿verdad? Lo que es el griego y el hebreo en conjunto. Yo creo que esas tres cosas en conjunto es lo que hace la adoración, ¿verdad? El homenajear, el inclinarse y el besarlo es el conjunto de todo lo que es la adoración. Fíjate, eso, cuando habíamos hablado, yo me quedé también con ese detalle
de lo del beso y lo que significa el beso. Y en algunas culturas inclusive es como, es una señal de que esto es mío. Mm, Es una señal de que esto es mío. Y, y es como también tú mencionabas, el detalle de que tú besas algo que tú amas, que tú aprecias mucho. Tú besas a tus papás, besas a tu familia. Eh, en mi caso, yo no soy así por lo menos con mi mamá, pero con mis abuelos, eso tiene que estar ahí. Si yo no le doy un beso a mi abuela y no le pido la bendición, me busco un problema con abuela. Y so- tú, y yo te puedo asegurar a ti que yo no quiero meterme en problemas con abuela y menos cerca a la temporada de Navidad. Eso no se puede. Esto, así que en el caso, siguiendo la línea, ¿no? de la adoración y lo que mencionas del beso, esa expresión de amor profundo. mm, Y la adoración se convierte en ese beso, esa demostración de amor profundo que nosotros tenemos a Dios. ¿Por qué tenemos eso? mm, Por diferentes razones. Cada adoración surge de un contexto bien personal, de una experiencia bien personal y bien variada. Yo puedo cantar una canción de perdón porque yo he experimentado el perdón en el Señor. Yo puedo cantar una canción de restauración porque yo he experimentado la restauración en el Señor. Por causa de que yo he pasado por esas experiencias que me han permitido experimentar a Dios en esas áreas específicas de mi vida, yo puedo adorar a Dios por esas cosas. ¿Me entiendes? claro. Y yo creo que podemos conectar también un poco, porque hay personas que van a decir, pero yo nunca he experimentado el perdón o nunca he experimentado la sanidad, ¿verdad? Pero yo creo que yo también, si soy una persona eh, hepática, yo puedo conectarme a otras personas y decir, si esa persona pasó y experimentó el perdón y adora como adora, yo creo que yo quiero acompañar a esa persona en esa adoración, ¿verdad? Porque si su Ujú. Dios es el mismo Dios mío, porque Dios no cambia, Dios no varía, Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos, dice la palabra. Yo creo que también está el experimentar lo que otros han experimentado, de cierta manera. Yo adoro Yeah. porque esa persona experimentó, y yo creo que todos podemos adorar por algo, como yo decía al principio, ¿verdad? Aunque sea experimenté que me levanté el día de hoy por su gracia. So, por algo, por lo menos hoy voy a adorar porque me levanté, que sea por eso. So, Quizás no recibí, no has tenido un problema de enfermedad, o no has tenido un problema de provisión, pero por lo menos Dios te levantó y te proveyó vida, ¿no? Te dio salud porque te levantaste. Yo creo que eso va conectado, ¿verdad? A lo que es experimentar la adoración, ¿verdad? Definitivamente. yes. Entonces, me has hablado de que la palabra ¿verdad? En el griego o en el Nuevo Testamento significa homenajear, viene de la palabra proskineo, ¿verdad? Proskuneo. Sí. Es un poco extraña, es un poco difícil de pronunciar, pero el griego siempre lo Entonces, es. por lo menos la palabra proskuneo en común significa pros es hacia, ¿verdad? Ujú. Y cuneo es hacia adelante, perdón, y cuneo es besar, so es ir hacia adelante y besar. Muy interesante, por eso hablamos de lo que es besar. Eh, Ese término implica iniciativa. mm, No es un término pasivo, es un término um, que básicamente implica una acción que surge de tu iniciativa. ¿Me ujú, entiendes? Y esa iniciativa, a su vez, surge tal vez, del agradecimiento. Yo creo que del agradecimiento. Yo creo que sería safe decir que la base, que una de las bases de la adoración es el agradecimiento. Eh,
Yo no sé cuánto, si alguien ha hecho, acá, alguna otra persona ha hecho algo por ti y tú estás tan y tan y tan y tan y tan agradecido que en cada oportunidad que tú tienes, tú mencionas eso que esa persona hizo por ti y mencionas y hablas de lo bueno que esa persona fue para contigo. Eh, ¿Me entiendes? Es como, es esa, ¿cómo puedo decir esto? A ver, tengo una mezcla ahora mismo en inglés. En ese approach que uno hace en el intento de expresar su mejor agradecimiento hacia eso que alguien hizo por ti. Y, y ese movimiento de besar hacia adelante, que es lo que implica esta palabra, como mencioné, implica que tiene que salir de ti. No es algo que alguien te mueve a hacer, no es algo que tú haces como si fueses un robot, como que estás programado y ya, no, es algo que nace otra vez de un agradecimiento, pero es una acción que tú tienes que hacer. Wow, claro. Me gusta mucho porque eso mismo estaba hablando yo al principio, que es una acción que nosotros tenemos que tomar. La adoración eh, es algo que nosotros hacemos, ¿no? Yo no puedo esperar pasivamente a que Dios venga a mí, sino yo tengo que ir a Él. Eso es lo que es la adoración, es provocada, ¿verdad que sí? Provocar, claro, claro. Y Ok. como hablábamos, implica ese movimiento de yo tengo que tomar la iniciativa, tengo que tomar la iniciativa de, de, de expresar mi adoración. Y lo voy a mezclar un poco con lo que era tu introducción. Tú hablabas de que un adorador no es un cheerleader ni nada de eso. Mi adoración personal no puede depender de que alguien más me diga que tengo que adorar, o de que Exacto. alguien más me Ujú, diga que tengo que levantar las manos, o de que ujú. alguien más me motive a hacer otras cosas, porque ya la motivación debe estar ahí porque reconozco que en el momento que necesitaba salvación, Cristo vino a mi encuentro. Porque en el momento, porque como mencionaste hace un rato, porque vamos, tengo vida, tengo vida. Hay Claro, mucha gente, de hecho, yo he tenido conversaciones con personas que me dicen, no, pero es que yo, yo no necesito salvación. Hay personas y esto es algo bien complicado, porque hay personas que no entienden que necesitan salvación, o que entienden que no necesitan salvación, o que entienden que todo lo que han logrado en la vida lo han logrado por su propio esfuerzo. Sin embargo, yo no, yo digo que todo lo que Dios me ha permitido lograr, poquito o mucho, en cualquier tipo de escenario de la vida, es por su gracia. Yo no, mira, yo voy a decir esto con mucho cuidado, ¿no? Eh, hace unos días yo fui a una iglesia a ministrar, tuve la oportunidad de ministrar y la persona que me presentó, me presentó con tanto título y tanta cosa que yo me sentía, cada vez que le hablaba, yo me sentía más pequeño, más pequeño, más pequeño. Y yo tuve que decir, mire, yo no soy otra cosa que un vaso. Yo no soy otra cosa que un exacto. vaso. Cualquier cosa que Dios me permita hacer ha sido por su gracia. Cualquier logro que yo pueda alcanzar es por su gracia. Cualquier talento que yo pueda tener es por su gracia. Yo ni pedí, ni me busqué esto, mucho menos me lo merecía. Y yo creo que precisamente desde de ahí nace lo que es mi adoración, nace de un, lo puedo decir de esa manera, de mi corazón agradecido a Dios porque me ha dado tanto, tanto, tanto más de lo que Ujú, merezco. claro. Y para empezar, vamos, la salvación. Claro, y como alguien, ¿verdad? Creo que la adoración es parte de nuestra vida. Para eso fuimos creados. La Biblia es clara y dice, para eso fuimos creados. Fuimos creados para adorar. Eh, Hay una canción de Israel Houghton que dice que vivimos para adorar. Yo creo que fuimos creados para adorar. Ese fue nuestro primer propósito, adorar a Dios, adorarle en espíritu y en verdad. Y es interesante eso. Pero yo quiero añadir un poquitito también antes de que, porque hay muchas personas que están viendo y van a ver,
porque muchas veces piensan que adoración va conectado a solamente cántico, ¿verdad? Alabanza. Música. Pero tiene, la adoración es nuestra vida entera. Eh, ¿qué incluye la adoración? Carlos, ¿qué tú me dices? ¿Qué incluye la adoración? Bro, vamos a necesitar como unos 30.000 videos para poder hablar de eso. Esto, porque es demasiado amplio la adoración. Mira, yo creo que la mejor manera que podemos contestar eso es, la adoración es cualquier forma, donde cualquier forma que tu mente pueda pensar, o de que tú como persona puedas, de que tu creatividad te permita eh, expresar gratitud a Dios, expresar cuánto Él significa para ti, ¿entiendes? Mm, Por todo, por tu experiencia. Yo puedo adorar, yo puedo tener una vida, yo puedo tener una experiencia de adoración cantando, como lo puedo ujú, tener con algunos otros tipos de arte, como también yo puedo tener como un método de adoración el ayudar a mi prójimo, ujú, el, el, el y, suplir a la persona que al necesitado. Hay personas que adoran yendo a otros países, hay personas que, como por ejemplo los misioneros, yo considero eso ujú. un ejercicio de adoración extrema. Eh, eh, yo puedo adorar de tantas maneras. Realmente Claro. no hay como tal algo específico establecido para decir, mira, esto específicamente es el tipo, es la manera de adorar. Um, Exacto. So, la adoración no es solamente la alabanza que hacemos en los templos o lo hacemos personalmente o cuando pongo la radio como dice en Puerto Rico a Tojendel y me pongo a cantar las canciones de Cristín de Clario. claro. Eso, Mira, si la eso no es, adoración, sí, eso es parte de la adoración, pero no es solo la adoración. claro, si nosotros hablamos de que la adoración es mi manera de yo demostrar gratitud y mi manera de yo mostrar reverencia, y hablamos de que la adoración es mi manera, o es la manera en donde yo rindo homenaje, rindo honor a Dios, pues entonces toda mi vida se tiene que convertir en eso que le rindo homenaje a Dios, Exacto. ¿me entiendes? Exacto. Todo lo que yo hago, Ujú. es como dice la palabra, todo lo que haga, hágalo como para el Señor. Pues Amén. es eso mismo, todo lo que yo hago, tiene que reflejar mi gratitud, que ser algo que tiene que hacerse de una manera que adore, que agrade a Dios, ¿me entiendes? Entonces, ¿cómo yo rindo homenaje? Yo puedo rendirle homenaje a alguien ayudándolo, yo puedo rendirle homenaje a alguien proveyéndole algo, yo puedo rendirle homenaje a alguien preparándole un café. Yo en lo personal, si tú vienes a mi casa, yo de las mejores maneras que te voy a tratar de hacer sentir es precisamente dándote comida y haciéndote un café. ¿Me entiendes? O sea, Mm. esa es mi manera tal vez de hacerte sentir bien o bienvenido. Y es eso. Eh, Mi vida, mm, todo lo que yo haga en mm. mi vida tiene que honrar a Dios. Amén. Y estoy totalmente de acuerdo porque muchas veces creemos que no, yo quiero ser un ministro de adoración, quiero estar trepado en el altar, quiero ir a las naciones, y eso es un ministerio, ¿verdad? Pero yo creo que la adoración per se hasta esa persona que está limpiando la iglesia todos los días. Esa es la adoración, eso es un adorador. Es esa Claro. persona que va y le da comida al necesitado. Eso es un adorador. Yo aplaudo y bendigo a esas personas porque son verdaderos adoradores que muestran a Cristo en todo momento a través de su adoración. Mira, la adoración, eso que tú mencionaste realmente no es otra cosa que protagonismo. Mm, El tener eso, y es algo viene tal vez con el momento de cantar al frente, de tocar algún instrumento. Eso es algo que está inherente a eso. mm, Porque la gente te ve al frente. Pero, mm, pero no se trata de eso. Eso debe ser lo menos que nos importe a nosotros como adoradores. Lo menos que nos importa a nosotros debe ser precisamente ese sí, protagonismo, esa exposición que tenemos en un altar o en una tarima, donde sea que te pare. Es más bien lo más que te debe importar es que
es que lo que tú estás haciendo, que tu vida refleje, se convierta en la más sincera adoración. Exacto, exacto. Estamos muy interesante. Toda tu vida tiene que ser la adoración. Eh, Yes. Muy interesante. So, la última vez que nosotros estuvimos hablando, tuvimos Uh tres tipos de adoración que se expresan, ¿verdad? Esto -huh. solamente, para aquellos que nos están viendo, esto es solamente la introducción. Estamos empezando el día de hoy lo que es el tema, la adoración, la teología y la adoración. Esto es un tema extensivo, demasiado de largo. Solamente hoy estamos dando una introducción y seguiremos hablando varios días de estos tipos de temas la semana que viene también. Pero hoy estamos dando una pequeña introducción. ¿Qué tú me dices para, ¿verdad? Para aquellas personas? La adoración se expresa en tres diferentes lugares. Habíamos hablado la otra vez cuando dialogamos tú y yo personalmente. ¿Me puedes proveernos esa información? Claro, habíamos hablado inclusive de que la adoración se expresa en tres maneras, básicamente la colectiva, la de familia y la individual, o sea, o la privada. Eh, Perdóname, era la pública, a eso me referí cuando dije colectiva, la privada y en la que es de familia. La pública, pues es básicamente, yo creo que es safe decir que es la que hacemos todos los domingos. Ujú. Estamos ante una cantidad de personas y hacemos, levantamos nuestras manos frente a los demás y cantamos y hacemos todo lo que hacemos, lo hacemos en comunidad, lo hacemos en grupo. Ese tipo de expresión de adoración básicamente trabaja diferentes necesidades, como la necesidad de diferentes necesidades sociales, intelectuales, psicológicas, religiosas. Eh, de hecho, yo no sé si hablamos esto, pero yo había estado hablando con mis pastores en relación a esta situación del COVID y lo dividido que está el pensamiento en relación a si las iglesias deben abrirse o no. Y era bien interesante porque nosotros hablábamos, y yo digo, no todo el mundo va a estar de acuerdo conmigo, pero mi postura es que las iglesias, al igual que cualquier otro tipo de comercio y cualquier otro tipo de entidad, deben abrirse. Eh, eh, por el hecho de todo lo que aporta, de todo lo que aporta a la iglesia como parte de la sociedad. Yo hablaba con uno de mis mejores amigos hace un tiempo y su postura, la cual respeto, pero no comparto, es que la iglesia, esa reunión de iglesia en comunidad no es necesaria. Y yo, otra vez, respeto, pero no comparto esa opinión por el hecho de que hay muchas cosas que se dan en esa experiencia de coinonía, esa experiencia de comunidad, de adoración en comunidad. No es lo mismo adorar o tener un momento íntimo de adoración, oración, lectura de la palabra solo o con tu familia, que tenerlo con otras personas particulares, tal vez no sería la palabra correcta, pero otras personas fuera de tu núcleo íntimo de familia, ¿no? Y hablábamos precisamente cómo ese hecho de abrir la iglesia proveía un espacio para que personas que sufren de depresión tengan por lo menos un día para, para, eh, para llegar a un lugar y recibir una oración, una palabra, recibir fuerzas, ¿no? Fuerzas nuevas para tal vez el resto de la semana. Como personas que andan con pensamientos de suicidio y otros males, la iglesia se vuelve, o ese momento de oración en comunidad se vuelve como una posible solución a lo que puedan estar pasando. Así que eso que hablamos de que la iglesia, perdóname, la adoración pública o la adoración en la iglesia va sobre necesidades sociales, intelectuales, psicológicas y religiosas, es a eso a lo que nos referimos. Ok, so, entonces esa adoración colectiva suple esas necesidades, suple la necesidad social, suple la necesidad intelectual,
suple la necesidad psicológica y suple la necesidad religiosa. Pero específicamente, ¿qué significa entonces que suple en esas cuatro áreas específicamente? Mira, sociales, yo, ahí como hablábamos, el detalle de que de poder adorar en comunidad genera otro aspecto completamente distinto a lo que es adorar tal vez en privado con mi núcleo íntimo o familiar. Eh, es necesario, fuimos creados para estar en comunidad. Nadie, por más antisocial que sea, eh, eh, realmente puede vivir completamente aislado Claro. del mundo y la sociedad. Las necesidades intelectuales, fíjate, yo creo que va sobre el detalle de las cosas que nosotros podemos entender. Nosotros podemos entender de Dios y podemos entender de la vida, vamos. Eh, y ese tipo de adoración colectiva nos ayuda a ver diferentes experiencias de otras personas, ¿no? Y ver Ujú. los motivos por los cuales diferentes personas adoran. La necesidad psicológica, como mencionaba hace un momento en relación a cuántas personas han podido llegar a las iglesias en medio de esta pandemia con depresión y con pensamientos suicidas y con miles otras situaciones. Y la iglesia ha servido de canal para poder atender esas situaciones, ¿no? Que son muy reales y no estamos, mucha gente habla de la depresión como una malicia, como un demonio. Mira, no, realmente es una enfermedad como cualquier otra y a veces hasta mucho más peligrosa. Y esas cosas se trabajan y se canalizan inclusive en lo que es la comunidad de la iglesia. Y las necesidades religiosas cuando hablamos, y aquí es un tema tal vez un poco escabroso, Ujú. complicado por el hecho de que mucha gente no lo entiende. Primero, esto puede ir sobre el tema, sobre el detalle de la costumbre. Las personas también necesitan a veces como que algunas personas necesitan como una rutina. Yo, por ejemplo, trato para mantener algún tipo de disciplina en ciertas cosas, pues trato de establecer una rutina. Por ejemplo, aquí en mi casa yo limpio todos los lunes. Trato de limpiar siempre todos los lunes. Lavo ropa los martes. Eh, Ujú. Me encargo de bañar a mi perra y limpiar afuera los miércoles. O sea, para mantener Ujú. entonces una rutina y una disciplina en esas cosas. Y hay personas pues que necesitan ese tipo de rutina. También las necesidades religiosas pueden ir en relación a lo que la iglesia como organización necesita para poder seguir funcionando. Ujú. ¿Me entiendes? Correcto. Muchas personas hablan de que, y yo puedo tal vez entender lo que dicen, pero no estoy de acuerdo de que las iglesias se han vuelto negocios. Y tal Mm. vez, aunque en muchas instancias pueda ser cierto, la realidad es que la mayoría no lo es. Y entonces, para que la Ujú. iglesia pueda ofrecer todos los servicios y todas las ayudas y todas las cosas que ofrece, aparte de lo espiritual, eh, la realidad es que, igual que cualquier otro elemento de la sociedad, se mueve con dinero. Mm. Entonces, lo que son los diezmos, las ofrendas, los diferentes acuerdos colaborativos con los que puede llegar la iglesia y el gobierno para atender unas situaciones específicas dentro de la comunidad, todo eso es parte y cae dentro de lo que son las necesidades religiosas. Ya, muy, muy interesante. Entonces, me gusta mucho porque pues tenemos unas necesidades sociales donde nosotros nos conectamos. Yo creo que, en cierta manera, yo creo que aprendemos a ser empáticos con otras personas cuando estamos en un ámbito social, un ámbito, ¿verdad? Colectivo, en conjunto. Ujú, Una necesidad intelectual, pues empiezo a conocer realmente quién es Dios a través de la adoración. Empiezo a conocer la necesidad de mis hermanos también. En el ámbito psicológico, pues definitivo, hay mucha gente con pensamientos suicidas, con depresión, con ansiedades,
que en ese lugar colectivo de adoración, esa necesidad va a romperse. Y en el ámbito religioso, pues, como tú dices, es una organización. Yo creo que es necesario tener un lugar, no es por la palabra esa religiosa, ¿verdad? Que lo usamos en un mal concepto, sino en el concepto de conocer realmente quién es Dios. Eh, y como estábamos hablando, o sea, alguien comentó que me gusta, es que el agradecido siempre va a ser un adorador. O sea, alguien que de verdad Yes. toda persona que viva agradecido va a ser un adorador, porque la adoración va en conjunto del agradecimiento, lo hablamos al principio, o sea, Judá es alabanza en agradecimiento, y eso es adoración. Para eso Dios nos llamó. Si no soy agradecido con la vida, si no soy agradecido con hoy por lo menos respirar, yo voy a adorar aunque sea adorando a través de decirle, Señor, gracias porque me diste vida. Yo creo que es muy Ujú, interesante. Pero dijiste también que la adoración se expresa en privado, ¿verdad? En tu soledad ujú. y en familia. ¿Qué tú me puedes decir con esto? Yo creo que estamos terminando ya con lo que es la introducción el Sí, día de hoy. sí, nos quedan 10 minutos. Vamos a aprovechar esos 10 minutitos. Mira, en privado, déjame hablar de familia primero. La adoración en familia es algo bien interesante y voy a hablar de mi perspectiva, porque es, es, es bien interesante porque, por ejemplo, en mi caso, yo vengo de una familia, tal vez pueden decir disfuncional, por el hecho de que mi papá y mi mamá se divorciaron cuando yo tenía tal vez como unos 7 años. Y la adoración, y mucha gente cataloga la adoración en familia y la suscribe solamente a, a hacer cultos familiares, a tener un momento de oración y cantar dos alabanzas, dos coritos, leer la Biblia y que algún miembro de la familia lea alguna palabra. Eso está bien, pero a mí me parece que la adoración familiar va más allá. La adoración familiar va a lo que es el, el, esa raíz, ese centro de donde se agarra la estructura de la familia. ¿Me Mm, entiendes? Como familia, como familia podemos demostrarle a los demás que en medio de nuestro proceso Dios es proveedor, Dios es nuestro sustento, Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, Dios es nuestro amén, alto Señor. refugio. ¿Entiendes? Mm, Es lo mismo que en la adoración regular, como hablamos hace un minuto, no se trata simplemente de las canciones, no se trata mm, de los momentos, se trata más bien de cómo nosotros como familia podemos honrar lo que Dios, a través y a pesar de todas las situaciones, a pesar del divorcio de mi mm, papá, a pesar de la pobreza de la que crecimos, a pesar de las muchas otras cosas que tuvimos que enfrentar, cómo Dios suplió, cómo nosotros vimos la mano de Dios mm, guardándonos, supliéndonos, cuidándonos, hasta el punto donde ya no estamos en esa situación. ¿Me entiendes? Yo creo que de eso se trata. La adoración, como quiera, también lo que hablé a un principio, no queriendo como que disminuir eso, es bueno, importante y necesario que, el núcleo de familia se, eh, experimente y se envuelve en mm, esos momentos de adoración en conjunto, de cantar juntos, de leer la palabra juntos, de tener exacto. momentos de ayuno juntos. Eso es bueno. De igual manera que esas cosas unifican la vida espiritual y fortalecen la vida de una iglesia, también fortalecen la vida espiritual y la vida como tal de la familia. Now, la vida entonces, el momento de oración íntimo es mi favor. Digo, a mí me gusta mucho el adorar en comunidad, pero también yo disfruto mucho y me he dado cuenta en mi proceso, muchas personas no saben que yo pues, pasé por un proceso de divorcio, se enteraron ahora. Eh, y, y, y a raíz de eso, yo entré en el proceso de redescubrirme yo, de entender qué cosas, de descubrir qué cosas yo podía hacer solo, Mm, sin la necesidad de que alguien estuviera conmigo. ¿Me mm, entiendes?
a mí siempre me gusta comer con gente, pero también disfruto comer solo, ¿me entiendes? Como que si yo puedo comer, si tengo que comer solo, no me va a molestar. Algo que disfruto mucho, ir al cine solo, brother. Es de ¿En las mejores serio? cosas que tú puedes hacer. Sí, mano. Ir al cine solo es de las mejores cosas que yo puedo hacer. No tengo a nadie contándome la película, ni dándome cantazos, como que, loco, mira eso, mira eso. Nada que ver, nada que ver. Como que, déjame ver la película. O nadie, o sea, me gusta ir al cine solo, disfruto la película, le presto atención, me gusta eso y no necesariamente lo sabía antes. Esto, y entonces caemos al momento de oración solo, yo he disfrutado tanto. De hecho, mano, la noche estuvo hermosa, la luna, hecho, estaba súper lindo todo y no me tilden de fresita, por favor. Pero todo estaba tan lindo anoche, brother. Yo tuve un momento, unos minutitos, tampoco fue como que mucho, tuve un momento donde yo me senté y tenía música de fondo y tuve un momento, a mi entender, bien íntimo con Dios, donde yo tuve un momento de agradecimiento, pude hablar con Dios de cosas que solamente Él y yo sabemos, ¿me entiendes? Ujú. En el momento así de la noche. Y es como que todo a mi alrededor se detuvo. Y yo pude Mm, experimentar ese momento de intimidad claro. con Dios. Y eso es tan importante, porque eh, porque eso te edifica, eso te da confianza. Mientras más momentos como esos tú tienes con alguien, Mm, más tú te conectas con esa persona. Es como, claro. y te voy a usar a ti de ejemplo. ¿De dónde es tu esposa? De Colombia, ¿verdad? Ajá. Tu esposa es de Colombia. Tú tienes, tu acento boricua ya no es el mismo. Tu acento boricua ya no es el mismo. Y el acento de ella tampoco va a ser el mismo. De hecho, a mí me pasó de las primeras veces que yo fui a Puerto Rico, nosotros cuando primero llegamos, nosotros estábamos bien envueltos con una comunidad donde había muchas personas de México. Y entonces ellos dicen algo bien interesante, para mí bien interesante, cuando alguien los llama, ellos dicen mande, Ujú, ¿right? Para nosotros, no, nosotros decimos dime o qué. Y nosotros ujú. no nos metemos en problemas. Cuando yo fui a Puerto Rico, una vez yo fui a Puerto Rico y fui a casa de mi abuela y mi abuela me llamó Carlos Iván y yo, mande. Y a mí casi me desheredan, brother, porque fue como que esas cosas se pegan, ¿no? Mientras más tú te Ujú. pasas con alguien, más se te pega eso, Claro. comienzas a caminar igual, comienzas a hablar igual, comienzas a pensar hasta igual, concuerdan mucho las cosas que hacen. Y yo creo que parte de lo que provoca una vida de oración es que comiences a conectarte, es que te Ujú. comienzas a conectar más con Dios y comienzas Señor. a pensar como Él piensa, a actuar como Él actúa, a ser más como Él, como dice la palabra, a llegar, comienzas a subir escaloncitos hasta llegar a esa Ujú. estatura del varón perfecto que establece la palabra. Eh, y yo Claro, creo, brother, definitivamente. que eso es. Ajá. Definitivamente, me gusta mucho esa información porque yo por lo menos personalmente creo que estas tres son necesarias y son esenciales y son importantes, ¿verdad? Yes. Pero Ujú. yo creo que cada una lleva a la otra. Si yo tengo mi intimidad individual o en privado o a solas, eso va a llenar mi adoración en familia, con mi esposa, ¿verdad? Donde yo adoro con ella en conjunto y Ujú. después podemos nosotros dos llenar la adoración que pasa en colectivo. Las tres son esenciales. Yo no puedo hacer una y la otra no. Yo no puedo decir, no es que yo adoro solo en privado y la colectiva no me interesa. O yo adoro Ujú. solo en familia y en privado no. O sea, no puedo tener una y la otra no. Es necesaria las tres. Yo tengo que adorar en privado, donde yo me lleno personalmente para yo poder después juntarme con mi esposa, con mi pareja y en cierta manera llenarnos espiritualmente los dos en conjunto, para luego de ahí nosotros los dos en conjunto llenos poder y bendecir a otros colectivamente. Yo creo que es esencial Sí. las tres tipos de adoración, los tres tipos de expresión de adoración. Muy, 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 muy interesante.
Por si acaso algunos de ustedes que nos están viendo, estamos hablando de la teología y la adoración en conjunto. Y yo quiero dar varios versículos, ¿verdad? Que usted puede ver la adoración en colectiva o en público o en comunidad. Se encuentra en Hechos 20, 6 al 7, aquellos que quieren ir buscarlo después. Y en Salmo 133, 1 al 3. La adoración en privado, ¿verdad? Se encuentra en Daniel 6:10 y Mateo 6:5 al 6. Ustedes pues pueden mirarlo. Y en familia se encuentra en Génesis 35, 1 al 3, Segunda de Crónicas 7, 14 al 18, Salmo 132, 3 al 5 y Hechos 16, 30 al 34. Usted puede leer estos versículos, yo creo que esto sería como un tipo de adoración, donde usted puede Ujú. adorar a Dios a través de la lectura de la palabra, conocer más, como hablaba mi amigo Carlos, conocer y adorar a Dios de forma, más yo tengo que conocer a Dios para poder parecerme más a Dios, que es lo más importante. Carlos, Ezequiel, per- muchas gracias. Creo claro que que sí. estaremos dialogando, ¿verdad? Continuamente las próximas semanas, ya más profundo lo que es la adoración. Si Dios lo permite, la semana que viene tenemos un invitado especial, ¿verdad? Hablando acerca de la neurociencia de la adoración en el ámbito Ok, psicológico de la adoración, si Dios lo permite. Si no, estamos tú y yo de regreso, no importa. perfecto. Seguimos nuestro Eso es. tema. Eh, y es un placer Brother, tenerte en mi casa, ¿verdad? De lejos, pero en mi casa. gracias. Sí, 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 mantente por cuarentena. Déjame decir algo antes porque cuando estabas mencionando ahorita de que una adoración no puede, un estilo de adoración no puede ir sin la otra. Yo siempre digo, a mí me gusta siempre decir que uno no puede llevar a nadie a un lugar donde uno nunca ha estado. Mm, Entiendo, si uno no sabe del sitio, yo no te puedo recomendar. Por ejemplo, a mí personas me preguntan por restaurantes y yo pues recomiendo restaurantes en los que yo he ido y he tenido una buena experiencia. Entonces yo no puedo pretender tener una adoración en familia efectiva, eficaz, si yo no tengo una adoración individual ujú, eficaz, eso es que correcto. conecte, ¿me entiendes? Yo no puedo llevar a Ujú, mi familia a un momento de adoración cuando yo en lo individual no sé cómo llegar a él. Yo no eso puedo es así. tener no puedo pretender que otras personas en la iglesia o donde sea se conecten con Dios en un momento de oración cuando yo no sé cómo dirigirlos a Él. ¿Entiendes? Así Ujú, que eso es bien, estoy bien de acuerdo con lo que mencionaste. Eh, un tipo de oración no puede ir desligado del otro. Todo es como una copa que llena la otra, que llena la otra y así exactamente. sucesivamente. Así que, brother, gracias por la oportunidad. Agradezco a Dios y bendigo a Dios por tu vida y espero que todo, por la vida tuya y la de tu esposa, no me quiero meter en Sí, problemas. somos un conjunto ahora, Esto, somos equipo. muy bien. Espero que sigan hacia adelante. A todos los hermanos y hermanas que estuvieron a bien sacar este tiempo para estar con nosotros, gracias. Y a todos los que nos van a ver luego, pues esperemos que todo esto sea de bendición. Dios los bendiga mucho. Amén. Brother, un abrazo. Te Bendiciones, nos cuidas. vemos, Carlos. Bien, bye bye. Así que síganos todos los sábados, síganos a través de esta programación en cierta manera o de estas series, donde bienvenidos a nuestra casa. Mi esposa y yo estamos contentos de esta experiencia que Dios nos ha dado, donde ahora estamos conociendo lo que es la experiencia o la teología de la adoración a través de clases. Y de ahora en adelante, sigan nuestra programación, sigan nuestros videos, síganos en YouTube, síganos en Instagram, síganos en Facebook. Dios los bendiga, Dios los guarde y bienvenidos a nuestra casa.